Muy buenos días. ¿Cómo estás, Camila? Jonah, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jonah? Muy buenos días. Oh, se me pasó una... Bueno, ¿qué tal? A ver, vamos a retomar las clases después de estos varios días que he estado ausente y que sí estoy enterado que el profesor Melo los estuvo acompañando en unas sesiones para poder compensar, nivelar ahí algunos temas que todavía habían quedado pendientes. A ver, voy a compartir la unidad número 4. Listo. Ahora sí. A ver, acá tenemos a Luis también. Luis, muy buenos días. ¿Todo bien con el audio? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman si se escucha muy bajo, muy alto de repente? A ver, sigamos esperando a sus compañeros. Por en cuanto, le voy comunicando algo muy breve. Ha habido retraso. Ok, gracias, Jonah. Ha habido retraso, bueno, por supuesto ya sabemos las razones. He estado ausente por el tema este que contraje el virus. Pero ya, gracias a Dios, todo superado, todo sin novedad. Eventualmente una tos por ahí, pero es parte de lo que uno debe de todavía ir asimilando, ¿no? Poco a poco ya se irá, supongo, desapareciendo. Y por otro lado, sí, la salud está todo sin novedad, bastante mejorado, ya comenzar, continuar. Y sobre todo esta parte que sé que el profesor los había citado en una u otra oportunidad, pero no se da el momento. Entiendo por ahí también compromisos, con trabajos, con exámenes, en fin. Pero tratemos en lo posible de poder entonces nivelarlo, ¿no? De ser necesario por ahí una o dos clases que podemos recuperar en determinado momento, claro, con la coordinación, aprobación de todos ustedes, para que podamos así entonces tratar de compensar. ¿Cómo estás, Arnold? Muy buenos días. Entonces, vamos a iniciar con esta unidad número 4. Esta unidad número 4 que sé que el profesor Melo ya lo ha avanzado, pero vamos a tratar de recordar un poco y poder así completarlo totalmente, ya que esta unidad número 4, la unidad número 5 y parte de la unidad número 6 se van a utilizar en la calificación de la PC2. Por ese motivo, entonces, es importante que tengamos el tema completo. Bien, entonces, esta unidad número 4, como ya ustedes lo están observando, lleva por nombre aproximación de funciones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con datos, valores, muestras, mediciones que ustedes irán tomando. Bueno, no tanto tomando, ¿no? Sino eh, copiando o como también obteniendo de algún lugar. Y esos datos muchas veces están pues un poco dispersos. Muy buenos días, Camila. ¿Qué tal?
aquí ya reincorporándome a clases y comentando que vamos a iniciar con la unidad número 4. Entonces comentaba acerca de ese conjunto de datos, conjunto de mediciones que generalmente van a estar situados de tal forma que lo tengamos así distribuidos. Por ejemplo, un dato por acá, otro dato por acá, en función del tiempo, en función de cualquier variable. ¿Y qué queremos? Generalmente queremos tener una representación matemática de todo ese conjunto de datos. Y ahí usted debe recordar que una forma más sencilla y simple viene a ser la regresión lineal, o sea, trazar una recta. Claro, no me salió muy bien la recta, pero ahí está. Pero una recta a veces no resuelve todo. Es por esa razón que optamos por una curva. Y ahí donde tenemos que utilizar las regresiones denominadas no lineales. Bien, entonces eso sería la aproximación de funciones. Crear una expresión matemática para esa función a partir de un grupo de datos. Y para esto tenemos, bueno, previamente la introducción, comentemos de la regresión lineal, la que yo estaba ahí dibujando, una recta que pasa por el centro de todo ese grupo de datos o de mediciones, que no es lo apropiado, pero vamos a partir de esta regresión porque es, como se dice, la base para continuar con las demás regresiones. Inmediatamente pasaremos a la no lineal, como le decía. Lineal es cuando usamos una recta y no lineal cuando usamos una curva. Entonces, principalmente acá en no lineal nos estamos refiriendo a la polinomial, por ejemplo, o sea, un polinomio de orden 3, 4, 5, 10, 20, a un exponencial, a una logarítmica, etc. Y ocurre que para todos estos tres casos todavía nos encontramos en el plano, o sea, X e Y. Pero no todo es así. Hay variables que dependen de 2, 3 a la vez. Es ahí donde nosotros situamos a la regresión múltiple. Y la regresión múltiple, que no lo voy a extender más que a 3 ejes de coordenada, vamos a darle el nombre de X1, X2 e Y. Entonces también vamos a hacer lo mismo que lo anterior, pero un caso lineal. Múltiple, pero lineal. Entonces ya no usaremos una recta, como lo estábamos señalando en el caso de lineal en el plano, ¿no? Esta es una recta, sino usaríamos ahora, a ver, ¿qué me comentan? ¿Qué podemos utilizar para tratar de representar en el espacio? Porque ya tenemos 3 ejes de coordenadas. No olvidemos que la variable independiente es esta, y la variable dependiente es esta otra. Acá la variable dependiente es Y, y tenemos 2 variables independientes. También se puede establecer regresiones de 3, 4, 5 variables, pero por supuesto eso queda de manera abstracta, no se va a poder graficar, solamente graficamos en 3D. Entonces, preguntaba, a ver chicos, ¿qué opinan? Si yo estoy trabajando con una recta para el espacio, perdón, una recta para el plano, ¿no? Recta para el plano, ¿qué utilizaría para el espacio? A ver, ¿qué usaríamos? ¿También usaríamos una recta? ¿Creen que una recta sería posible para poder representar el grupo de puntos que están en el espacio? Porque en el espacio tenemos en X, tenemos en X1, en X2, en Y. Entonces, ahí en el espacio, o sea, en 3D, mejor dicho, ¿no? De repente es un poco de confusión allí. Recta es para un gráfico en 2D. Y el plano sería para el gráfico en 3D, o sea, para el espacio.
Eso sería, o sea, llegar a la ecuación del plano. Entonces, regresión lineal y no lineal, los tres primeros puntos que están ahí con una llave celeste, lo haríamos en el plano, es un gráfico 2D. El cuarto punto lo haríamos en un gráfico 3D. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el procedimiento, al menos hasta el punto 4. Luego, ¿qué ocurre con estos dos siguientes procedimientos? También lo vamos a trabajar en el plano. Aquí también va a ser un X e Y. Pero va a ser algo diferente, algo más sofisticado, ya que los anteriores tienen una forma de trabajar con regresiones, pero estos dos últimos, o penúltimos, 5 y 6, utilizan entonces unos métodos, digamos, son muy sencillos, muy sencillos. El MATLAB también ayuda mucho, así como existía LU, ¿recuerdan? Así también existe un comando, que si bien es cierto, no lo vamos a trabajar directamente, pero nos va a ayudar de cierta forma. Y finalmente las aplicaciones, que siempre lo estamos haciendo con ayuda del MATLAB. Es entonces un resumen de toda esta unidad número 4 que debemos de cubrir y por supuesto con los ejemplos y todo lo que se está, digamos, solicitando. Entonces, tienen preguntas, ya saben, consultan para poder entonces establecer. A ver, por acá. Datos con error significativo. Poco para dar una introducción, ¿no? Si los datos están distribuidos de esa manera, entonces todos podemos pensar, usemos una recta para poder representar ese grupo de datos. Pero sucede que los errores están apareciendo, aparecen errores. Entonces de repente la mejor forma sería trabajar con una curva. Y para llegar a esa curva, entonces necesitamos ya algoritmos más sofisticados, como hace un rato estaba citando el spline, y que este de aquí, interpolación segmentaria, también es conocido como spline. Entonces, tanto polinomio de Newton como spline son empleados para llegar a aproximaciones de este tipo, donde ya hablamos de una interpolación. Y como también para poder hacer uso de la mejor recta, hay que trabajar con un ajuste de mínimos cuadrados. ¿Qué significa mínimos cuadrados? Tomamos el valor real, tomamos el valor estimado y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué va a ocurrir si la diferencia entre ambos es muy pequeña? Al cuadrado se va a hacer todavía más pequeña. Entonces, esa es la idea. Pero vayamos entonces a la regresión lineal. Bien, no vamos a ir en tantos detalles en cuanto a lo que es la regresión lineal. De una manera bien sencilla, podemos decir que la regresión lineal es el trazado de una recta, ¿no? Una recta que pase por el centro de un grupo de datos o el centro de un grupo de puntos que están establecidos en el plano cartesiano. A ver, entonces, eso sería, digamos, de manera muy sencilla para definir la regresión lineal. Por ejemplo, todos los puntos negros, como ustedes pueden ver, tenemos, a ver, contamos, acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5 y 6 y 7. Esas son mediciones. Imagínense que ustedes por acá, en función del tiempo, han ido midiendo la presión de determinado tanque. Entonces, en el primer tiempo X1 midieron una presión de tantos bars. Luego una presión que bajó ligeramente, luego subió, siguió aumentando y así. Entonces, a alguien se le ocurre, ¿qué sucede en el momento xn-1? Nadie midió la presión. ¿Cuánto habrá sido la presión en ese momento? No lo sabemos. Entonces, ¿qué mejor es trazar una recta que pase por el centro de todos esos puntos? Y luego ya tenemos la ecuación matemática de la recta, reemplazamos
en el valor de t, el valor de xn-1, y tenemos el valor de y. Claro que no es un valor exacto, es un valor estimado, un valor aproximado, que muchas veces podría coincidir con el valor real, acercarse al valor real, pero nos ayuda mucho. ¿De acuerdo? Eso sería interpolar, hallar un valor central. Extrapolar sería si quisiera hallar un valor más allá de x a la n o x sub n, que eso ya es otro tema que no viene al curso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hallamos? Ecuación de la recta. Aquí está. Todos sabemos, hay una pendiente. Este x es t, para nuestro ejemplo. Y el azul cero viene a ser, como lo indica acá en el gráfico, el cruce por el eje vertical, el eje Y. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, conociendo las coordenadas de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las coordenadas, tengo que hallar a su 0 y a su 1. Bien, ese sería nuestro principal problema. ¿Cómo hallamos a su 0 y a su 1? Conociendo las coordenadas del 1 al 7. ¿No? Por ejemplo, el 1, ¿qué coordenadas? Perdón, el 1 no, el 2, ¿qué coordenadas tiene? X sub 2, Y sub 2. Por supuesto que son números, ¿no? A ver, sigamos. Entonces, para hallar el A sub 0 y el A sub 1, hay que recurrir a este criterio de mínimo cuadrado, como le estaba comentando hace un rato, ¿no? Esa diferencia es un error, se eleva al cuadrado, se suma, se hace una derivada parcial para poder hallar a su 0, para hallar a su 1. Pero eso ya es más, seguramente lo han visto en un curso de estadística o algo similar. Y lo que se quiere es tener el menor error posible. ¿Qué quiere decir el error posible? Menor error posible, que esta diferencia que hay acá entre la medición, que es este círculo, y la recta, sea lo más pequeño posible. Todas estas medidas. ¿Bien? Todas esas medidas. Entonces no vayamos con tanto, digamos, tanta matemática, nos vamos directamente, bien, todo lo que tiene que hacer. Construir una forma matricial y vean que aquí ya estamos, ya prácticamente ya con todo resuelto. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta expresión, ya ustedes saben por la unidad anterior, toda esta matriz pasa en la inverso y multiplicar a esta otra. Y salen dos elementos que son los valores de A sub 0 y de A sub 1. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué viene a ser Y con una línea arriba, X con una línea arriba? Vean, el Y con una línea arriba significa un promedio de Y. Yo les decía, ¿no? Ustedes reciben como datos un conjunto de mediciones. Se me ocurre 2, 3, 5, 8 y 9. 0.1, 0.3, 0.8, 0.9 y 1.8. Suponemos. ¿Cuál sería el promedio de Y? Suman 0.4, 1.2, 3, 3.9, 3.9 entre 5. Más o menos 0.70 y tanto, ¿no? Eso sería el valor de Y con esta línea. Algo similar, X por Y, hay que multiplicar X con Y, salen 5 números, se suma, se divide entre 5 y ya tenemos X y Y promedio. Y de esa manera también se va hallando este de aquí y este de aquí. O sea, todo eso es posible. Pero, claro, no es complicado, no es nada complicado hallar todo eso de ahí, pero tenemos comandos en el MATLAB que nos facilitan todo eso. Y ya que lo tenemos, ¿no? Pues vamos a utilizarlo. En principio, ¿no? En principio no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre es importante conocer la teoría y ver cómo se llega a esa solución. Entonces, sigamos. Entonces aquí, en este ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden observar, tenemos temperatura versus energía, y luego
Y luego con los datos que son, a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Así es, 7 cantidades. Lo que se hace es ir obteniendo lo que iba comentando hace un rato. ¿Cuál es el promedio de x? ¿Cuál es el promedio de y? ¿Cuál es el promedio de x al cuadrado? ¿Promedio de x por y? ¿Cuántos elementos existen? Son 7. Y se arman las dos matrices A y B. Se obtiene la inversa de A, que eso ya ustedes lo conocen, procedimiento, multiplicamos por B y salen dos cantidades en X. Esas dos cantidades van a ser el A sub 0 y el A sub 1. Es decir, este será el A sub 0 y este será el A sub 1. Y ya está resuelto. Claro que yo les he comentado que hay un comando, ¿no? Todo esto han tenido que realizar. Todo eso. No es difícil. Prácticamente lo tienen ahí como una plantilla. Sin embargo, hay un comando que me simplifica todo eso de ahí. O sea, simplemente le doy los datos y me retorna la solución, ¿no? Entonces vamos a trabajar primeramente con esta metodología y después ya nos vamos directamente al comando para poder establecer. Claro que esto solamente va a ser posible para el caso de una regresión lineal. La polinomial también lo vamos a ver en su momento. Y de esa forma vamos también a ir creando desarrollando los ejercicios. Déjenme aquí. Un instante. Ahora sí está grabado. Bien, entonces empecemos con esto. ¿De acuerdo? Ya está la metodología. Voy alternando con MATLAB. Copiamos los valores y hacemos todo ese procedimiento. A ver, me traslado al MATLAB. La diapositiva está ya en su aula virtual. Y lo que voy a hacer es pegar directamente los valores. Entonces, como ustedes ven, tenemos los valores de U, tenemos los valores de T, y voy a comenzar a copiar lo que está ahí. Esto, un comentario al costado, cantidad de elementos, datos o elementos. Esto sería el promedio de U, o sea, de X. Esto de aquí sería el promedio de la variable T. O sea, Y. Que prende, colocar Y y al fondo colocar X. Recuerden que esto lo estábamos comentando aquí. A mejorar. Maximizar. Ahora sí. Esto lo estuvimos comentando acá. Necesitamos el X promedio, necesitamos Y promedio, ¿no? El X promedio. Necesitamos el X elevarlo al cuadrado y sacar su promedio. Esa línea de arriba es promedio. Acá se repite X promedio. Y acá hay que multiplicar X por el Y y obtener el promedio. Entonces son 1, 2, 3, 4 cálculos que debo realizar, ya que este quinto se repite. Entonces, por esa razón es que estamos en el MATLAB
trabajando de manera, vamos a llamar así, aislada, ¿no? Promedio, esto promedio, esto promedio. Promedio de U por U. O sea, X por X. O X al cuadrado. Y acá sería el promedio de U por T. X por Y. Así. He puesto acá el 2. El 2 lo he hecho para poder multiplicar. Aquí usa el dot para poder multiplicar U por T. Pero también podemos hacer esto. Recuerden el puntito. Multiplicaría U por T. Tenemos ahí todavía una cantidad de 5 elementos, o 7 elementos son, ¿no? Y luego hay que sumar todos ellos. Y dividirlo entre la cantidad de elementos. O sea, cualquiera de los dos es igual. Armamos la matriz, la otra matriz, y procedemos a lo que ya conocemos. Y están los valores de A sub 0 y de A sub 1. A ver, ya llegué a los valores de A sub 0 y de A sub 1. Eso indica que ya tenemos nuestra ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Ya tenemos la ecuación de la recta. Si tenemos la ecuación de la recta, regresamos a la ecuación de la recta. Acá ustedes la pueden observar, la parte final que está encerrada de morado. Entonces ya podemos reemplazar acá donde está X los valores de energía. ¿Ok? Los valores de energía. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo reemplazo 2506.7 en X? Multiplico, resto, ¿me saldrá 100? No necesariamente, pero sí me saldrá un número aproximadamente igual a 100. De forma similar lo hacemos con el segundo valor de energía, el tercero, el último, el séptimo, y voy a tener siempre resultados muy próximos a la segunda columna. Esa es la idea. Y vamos también a graficarlo todo junto. A ver, vamos al MATLAB y graficamos. Para graficar, antes de eso, vamos a extraer nuestras dos variables. Lo que yo construya con los valores de A sub 0 y de A sub 1, lo vamos a llamar estimados. Valores estimados. ¿Por qué estimados? Porque son aproximados. Son aproximados. Son con ayuda de esos dos coeficientes de la ecuación de la recta. Ahora sí, entonces ya tenemos el A sub 0, tenemos el A sub 1. Construir la ecuación de la recta, donde X toma todos los valores de U, y en vez de obtener T, obtengo el T estimado. Mejor coloquemos así, T estimado. Así. Y bien, ahora sí graficamos. Para graficar, vean, podemos utilizar colores diferentes, y primero hacemos con respecto a los datos iniciales. A ver, observemos. Y para ayudarnos siempre es importante el grid, ¿no? Los datos están formando, diríamos, casi una recta, ¿no? Ahora veamos qué resultados tenemos después de
graficar con el estimado. T estimado. Colocarle test, esti, estim. Y vamos a dar un color diferente y un asterisco. Ahora sí. Y vean que el estimado se da muy cercano, muy próximo. Y de repente dicen, bueno, pero quiero hacer la recta. Hacemos la recta, vamos a mejor. Ahí está. Y pueden ver que la recta pasa casi por el centro de todo ese grupo. Bueno, el grupo, tuve la suerte que recibí un grupo de datos muy alineados y por eso pues cumplimos, ¿no? En pasar una recta por el centro de todo ese conjunto de círculos que son los datos del problema. Pero en fin, esa sería entonces la aplicación de la regresión lineal. A ver, regresamos al... Ah, bueno, yo también les estaba comentando sobre un comando, ¿no? Un comando que me resuelve todo. Ya. Ese comando es el siguiente. Vamos al MATLAB. Y por aquí voy a colocarlo así en comentario. Polyfit. A ver, leemos. Y nos dice lo siguiente. Dice, esta función de MATLAB retorna los coeficientes para un polinomio p de x de grado n, que es el mejor, como llaman acá, llenado, ¿no? Mejor llenado para la data en y, desde el punto de vista sentido de mínimos cuadrados. A ver, el polinomio que estamos hace un momento completando es de regresión lineal, ¿es de qué grado? A ver, chicos. O sea, el y a su 0 más a su 1 por x. Creo que es obvio que lo interpretemos de grado 1. ¿De acuerdo? Porque la potencia de x es 1. Entonces, ¿podemos usar este comando? Sí, lo podemos utilizar. Pero donde dice n, ¿qué debo colocar? Debo colocar el grado 1. Entonces, a ver, vamos a proceder. Y con este comando nos olvidamos de todo esto que hemos desarrollado acá. Vean. X, ¿quién sería? Sería U. Y sería T. Y N, voy a dejarlo así, sería 1. Voy a colocarle coef, o C nada más de coeficientes. Vean, voy a ejecutar esa parte, F9, y observen el resultado que tenemos en C. ¿Son o no son los mismos que obtuvimos aquí, en la inversa de A por B? Vamos a separarlo. Observen. El primero sale 0.6415 y el segundo sale menos 1.5057 por 10 al cubo. O sea, hace un rato obtuvimos una serie de cálculos y llegamos a la sub 0 y llegamos a la sub 1. A ver, ahora sí, aprecien. Estos dos que están sombreados son los resultados del polyfit, o sea, del C. Y estos dos últimos, que no están sombreados, son los obtenidos
con la teoría, ¿no?, de poder obtener los promedios, productos y todo lo demás. Entonces, conclusión. En una sola línea hemos obtenido los dos coeficientes, A sub 0 y A sub 1. Donde el primer elemento es A sub 1, pero si te dan en cuenta, no se vayan a confundir, elemento de C, ¿no? Porque C tiene dos elementos internamente. Primero es A sub 1 y el segundo es A sub 0. Entonces, para poder complementar, el primero es A sub 1 y el siguiente es A sub 0. Y luego complementamos con esta parte el estimado con el A sub 0, A sub 1, el gráfico, y debe salir lo mismo. ¿Ven? F9 está lo mismo. Aquí, chicos, entonces, como lo pueden ver, todo entendido. Nos simplifica mucho el uso del comando polyfit y no tenemos por qué estar calculando promedios, sumas, matrices, inversas y todo ello, ¿no? Usemos lo que ya existe, pero sin dejar de conocer la teoría, ¿no?, que ya se los he mencionado anteriormente. Para un problema, claro, ustedes van directamente al polyfit, porque polyfit nos estaría resolviendo la regresión lineal. A ver, hasta ahí todo sin novedad, chicos. No hay duda, todo se ha entendido. No olviden que tenemos una tarea académica. Ok, Camila, muchas gracias. Tenemos una tarea académica que se les ha ya colocado en el aula virtual. Y el plazo vence, hemos dado 36 horas más. Es decir, si hoy día se vencía a las 9 de la mañana, ahora se estaría contando con un tiempo hasta el día de mañana, sábado 5 de junio, 9 de la noche. ¿Ya? Entonces, sábado 5 de junio, 9 de la noche. ¿Sí? ¿Todo correcto entonces? Ustedes saben que es un trabajo grupal, que lo pueden participar hasta 3 alumnos o alumnas, y de esa manera cumplir y ir acumulando. Estamos también retrasados en las tareas académicas, pero ya veamos poco a poco cómo nos vamos nivelando, ¿no? Bien, entonces sigamos con la regresión. Pasemos a las diapositivas. Bien, esto de aquí, bueno, ya aquí pueden ustedes notar lo que hemos estado comentando hace un rato, ¿no? El polyfit, grado 1, y aquí emplea otro comando llamado el polyval, que no lo he comentado, pero lo voy a hacer ahora. El polyval es para evaluar el polinomio. Quizás no lo usé, pero sí trabajé con la expresión, ¿no?, directamente. El A sub 0 más el A sub 1 por el 1, y acá sería el t estimado. Entonces, evaluar el polinomio, porque no deja de ser un polinomio, lo hacemos con polyval. Sería entonces una alternativa. Bueno, entonces, regresamos por acá. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Este coeficiente de determinación, dice acá claramente, determina la calidad del ajuste. O sea, si esa recta que hemos pasado por el centro del grupo de datos, es la mejor posible. Si está bien ubicada, quiere decir que tenemos un coeficiente de determinación también adecuado o alto. Si el coeficiente nos sale muy pequeño, entonces quiere decir que estamos todavía muy lejos. Y la forma de poder hallarlo sería a través de esta expresión. Ustedes dirán, pero ¿y eso está en el MATLAB? Podría estar, la verdad que no lo sé.
pero sí podemos crear nuestras funciones, una función que nosotros le vamos a dar el nombre coeficiente de repente, donde ingresemos las variables y automáticamente la función nos dé ese resultado. Y el resultado es esto que está acá. Con esto llamamos el coeficiente de determinación. Entonces, Y son los datos de T, ¿recuerdan? T, la variable T. ¿Cuánto sería? Son 7 valores. Sumamos los valores de T y lo dividimos entre la cantidad, o sea, un promedio, ¿de acuerdo? Un promedio de T. Luego, dice acá, el Y-at menos el Y-p. El Y-p es el promedio. El Y-at, a ver, déjenme verificar acá cómo está trabajando con las variables. Porque a veces nombran variables muy particulares. Ya listo. Entonces, aquí quizás había un error. Acá debe ser el n, a ver, n igual a la suma de y-at menos y-p elevado al cuadrado. A ver, déjenme confirmar por acá. Ajá. Ya. Este viene a ser el y estimado. O sea, el t estimado. Solo tengo un error ahí en el momento de escribir. El estimado. Menos el promedio. El promedio. Luego tomamos el y, o sea el p, el original, menos el promedio elevado al cuadrado, y con toda esa operación ya tenemos nuestro resultado. Bien, entonces es un procedimiento, es una función, mejor dicho, un procedimiento de cálculo que ya está hecho. A ver, vamos a esta diapositiva. Acá nos dice entonces qué tan bueno viene a ser qué tan buena es la regresión. Si ese cálculo que hace un rato estaba comentando me sale entre más menos 0.9 y más menos 1, diríamos que es óptimo, muy buena. Y conforme va bajando, iríamos diciendo que es pésimo. Así. Todo lo que se quiere que siempre sea bien elevado. Bueno, en cuanto a lo que es positivo o negativo, el signo va a indicar la pendiente, ¿no? Positiva o pendiente negativa. A ver, veamos el ejemplo. Esto lo hicimos, ingresamos, tuvimos los coeficientes, obtuve también el y-cal, que sería el y estimado, ¿ya? El estimado sería acá. Y luego de aquí trabajamos con lo que ya estaba presentado y obtenemos el coeficiente R, que aquí nos está dando 0.99. Miren, nos sale cerca a 1, aproximadamente 1. Por esa razón la recta, aquella que está de rojo, o la rojo, ¿no? Nos sale casi sobre los círculos celestes. O sea que es una buena regresión. Pero eso depende mucho de los círculos celestes. Si estos hubieran estado un poco más apartados entre sí, la recta nos hubiera salido también un poco, digamos, también distante. Y el coeficiente nos hubiera dado también un número inferior a 1. Mucho más inferior, ¿no? 0.8, 0.7, en fin. Todo lo que está aquí, eso ya lo hemos visto, para poder imprimir, colocar el título, y este es ese print es para darle un formato particular, es decir, una determinada cantidad de decimales. Bueno, entonces sigamos. Ahora veamos la regresión no lineal. La no lineal es cuando habíamos dicho, vamos a la pizarra en blanco, ¿no? Imagínense por aquí, tenemos x, y, e imaginamos que hemos tomado 5 datos. Tenemos 1,
tenemos otro, otro y otro. 5 datos. Quiero hacer una regresión lineal. Tratan de pasar una recta por el centro de esos 5. ¿Y cuál será la mejor recta? Bueno, dependiendo cuánto sale ese coeficiente R, ¿no? Si el coeficiente R para esa recta sale 0.8, bien. Si yo muevo un poquito la recta, sale 0.7, quiere decir que no es bueno. El anterior era mejor. ¿De acuerdo? Eso es entonces la regresión lineal. Pasar una recta y la recta responde pues a esta fórmula, ¿no? Y igual a su 0 más a su 1 por x, donde este es x y esto es y. Así. Así funciona lo que ya sabemos. Por eso que como datos, ustedes reciben las coordenadas de estos 5 puntos. Sus coordenadas. A ver, vamos como ejemplo. ¿Sí? Como ejemplo. Y ustedes me indican entonces cuál es el resultado. Los recibimos como datos estos 5. Y lo podemos colocar acá al lado derecho. Este es x. Este es y. Y aproximadamente, a ver, con color morado. Este puede ser en 1, este puede ser en 3, este en 6, este en 8 y este último que sea en 11. Por el lado de y, a ver, que sea este 2, 2.2, de repente este sería 3, que está más arriba sería 5, y el último que sea 7.7. Ya está. Con esas coordenadas que tenemos, pasemos entonces ahora a obtener la ecuación de la recta. O sea, tenemos 5 datos en x y 5 datos en y, debemos de obtener a su 0 y a su 1. Pero no lo obtengan con el procedimiento este de obtener el promedio, obtener el producto, la matriz inversa, no. Directamente usemos polyfit. Si completamos la tabla, sería así, ¿no? 1, 2, qué pena que el editor, el dashboard sea muy limitado, no es como el caso del Zoom, que ahí sí uno puede trabajar de la mejor manera. Listo, chicos, así. A ver, ¿qué haríamos en el MATLAB? Ingresamos X e ingresamos Y. ¿De acuerdo? Ya esto yo lo voy a capturar. Regresamos al MATLAB. Ponemos acá ejemplo. Clase. E ingresamos los valores de X, e ingresamos los valores de Y. A ver, de X serán 1, 3, 6, 8, 11. De Y, 2, 2.2, 3, 5 y 7.7. Y utilizamos esto acá, de frente. Grado 1, X, Y. Y luego ejecutamos y nos salen los dos coeficientes. Recuerden que el primero es a su 1, copiar así, y el segundo es a su 0. ¿De acuerdo? Listo. Y luego tengo que construir el Y estimado. Pero habíamos visto que por ahí en las diapositivas trabajaban con un
comando nuevo llamado polyval. Entonces, polyval, los coeficientes y el x, que son los valores que estamos nosotros utilizando. Este polyval de cx es lo mismo como si hiciéramos a0 más a1 por x. Es lo mismo. Bueno, sino que acá no hay necesidad de separar el c en a su 0 y a su 1. Directamente se utiliza. Bueno, ya tengo el estimado. Ahora lo que hago es solamente graficar el x con el y, los datos iniciales, el mismo x, pero con el y estimado. Tocamos todo esto. Me equivoqué acá, me faltó la letra L, en polyval. Vamos a ejecutar. Y ahí pueden notar entonces el resultado. Vean cómo están los círculos celestes, ¿no? Están un poco más dispersos, lo hice de propósito. Y la línea o la recta de color rojo, punteada, pasa por el centro de todo ese grupo de valores. ¿Cuánto será el R? Y de hecho el R acaba de salir 0.7, quizás un poco menos, más o menos por ahí yo estimo. Entonces, para calcular el valor de R, como ya existe ya todo el procedimiento, entonces lo que voy a hacer es copiar directamente. Calculando R. Tenemos la longitud. ¿De quién? De Y. Puede ser de Y o de X porque ambos son iguales, ¿cierto? Luego, la suma de Y, acá sería el Y estimado menos el Y promedio, correcto. Acá sería el Y menos el Y promedio. Y finalmente R. Ahora, ejecutamos todo esto de aquí y nos sale 0.8941. Todavía se puede apreciar que existe una buena regresión. Y como ustedes pueden notar, sale positivo, porque la recta tiene pendiente positiva. Entonces vean, cómo se ha simplificado, ¿no? Procedimiento, entran X, entran Y, usan polyfit, obtienen los coeficientes. Si usan polyval, no hay necesidad de separar los coeficientes. Y luego el gráfico que siempre nos va a ayudar. Y finalmente el R, en caso que se les pida, ya tienen ahí la expresión para calcular el R. Ahora pasemos a la regresión no lineal y particularmente la polinomial. ¿Sí? La polinomial. A ver, ¿cómo funciona la polinomial? Sabemos que los datos forman parte del sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, vean los datos, estos de color rojo, círculos rojos, ya no están alineados para poder trazar una recta en el centro de ellos. Si yo le digo, a ver, pasemos una recta por el centro de todo ese grupo de puntos. Bueno, no sé, se me ocurre una recta por ahí. Y va a haber demasiado error. Y ese coeficiente R va a salir también muy pequeño. O sea que no es posible pasar una recta por ese grupo de puntos. ¿Qué debo pasar? Una curva. Y para poder generar una curva, ¿qué requiero? Ya no requiero un polinomio lineal, sino requiero un polinomio
ya de grado 2, grado 3, grado 4, grado cualquiera. Y este polinomio de un grado diferente mayor a 1 me va a generar una curva. Y esa curva se va a ajustar mejor al grupo de puntos. Nuevamente, hay toda una explicación acá matemática para poder obtener cuáles serían nuestras incógnitas. Ya no sería solamente a su 0 y a su 1. Dependiendo del grado del polinomio, vamos a tener varias incógnitas, que van a ser todos los coeficientes del polinomio. Esos coeficientes del polinomio también se pueden calcular algo muy similar como la regresión lineal. Se obtiene las derivadas parciales, los mínimos cuadrados, se hace la matriz y se llega a obtener los coeficientes, ¿no? A su 0, a su 1, a su 2, ya como ustedes saben, por la inversa de la matriz, etc. Pero no vamos a emplear todo eso, no, nos olvidamos de eso. De frente, ¿recuerdan? El polyfit. Y el polyfit sí le tiene que decir con qué grado de polinomio queremos trabajar. Y posteriormente, una vez que ya tenemos los coeficientes, lo que hacemos es obtener, acá le llama calc, yo lo voy a llamar estimado. Tenemos entonces los valores de y estimados. Entonces vean el ejemplo. Este x e y que están aquí al inicio son los círculos. ¿Y podemos pasar una recta por el centro de los círculos? Sí, podemos pasar una recta, es posible. Pero mejor sería pasar una curva. Y por eso entonces usamos una regresión polinomial, llamada no lineal por la potencia que tiene x. De grado 2. ¿Y cuál es ese polinomio de grado 2? Está aquí. Vean que sale al revés, ¿no? Acá debe ser suma. O sea, el a su 0, el a su 1 y el a su 2. Ahora son 3 coeficientes, porque el polinomio es de orden 2. Algo similar se hace para calcular el R y ver qué tan próximo está. Y nos sale pues un R de 0.99, que sí estamos muy cercanos, muy próximos a tener un valor exacto. Y nuevamente lo graficamos y lo representamos. Entonces vean, para un caso yo se los comunicaré, ¿no? Queremos hacer una regresión lineal, queremos hacer una regresión no lineal, y si es no lineal le tengo que decir de qué grado es el polinomio. Y vamos a hacer la prueba con grado tal, y ver en cada uno de esos casos cómo se va ajustando. ¿De acuerdo? Y no tenemos por qué, pues, aplicar todo ese procedimiento de obtener una matriz, obtener las derivadas, nada de eso. El polyfit nos resuelve todo ese problema. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos más. No podemos notar, aquí ya se ha hecho a través de un for para verificar qué mejor, ¿no?, tenemos cuando usamos polinomios de orden mayor. Entonces, cuando n vale 2, un polinomio de orden 2, y aquí está, una curva que no se ajusta muy bien, ¿no? Todavía hay cierto error. Luego de ahí, evalúa, grafica, etc. Obtiene su coeficiente R, que está aquí, y grafica. Regresa y hace lo mismo, pero con orden 3. N vale 3. Y está acá el grado polinomio. Vemos que ya se va formando la curva. Luego lo hace con grado polinomio 4. Va mejorando. Igual el R. Y luego lo hace con polinomio de orden 5. Donde ya vemos más apreciada la curva. Y con R bastante cercano a 1.
Vean, todo ese código solamente para poder graficar hasta 4 casos de grados diferentes polinomios. Ahora vean lo siguiente. Para este caso, dice que es grado 5. Grado 5, o sea, un a sub 0, un a sub 1, x, un a sub 2, x al cuadrado, a sub 3, x al cubo, a sub 4, x a la cuarta, y a sub 5, x a la quinta. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? A ver, chicos, por el chat. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? Las incógnitas son los coeficientes. Entonces, ahí tenemos 6 incógnitas. ¿Correcto, Joana? Muy bien. 6 incógnitas. Entonces, si recordamos la teoría de matriz inversa, debimos haber generado una matriz de 6 por 6. ¿Recuerdan? Sacar la inversa, multiplicar, etc. Pero ya todo eso no hay necesidad de hacerlo, porque el comando polyfit nos resuelve y nos entrega las 6 o los 6 coeficientes. Y lo podemos verificar de acá un rato. Bien. Entonces, vamos con este ejemplo, vamos a copiarlo. Orden 2, estoy usando estimado, polyfit da los coeficientes, ¿no? Vamos a darle la C de coeficientes, y vamos ahora a graficar. Replicamos X versus Y, le ponemos un círculo de color celeste o azul. Graficamos X, pero esta vez con el Y estimado, y le colocamos el rojo. Y el grid, para que se vea mejor. Vean, pues se presentan. Entonces ahora, vamos a subir. Vamos a darle un orden 3. Perdón. N, y solo veríamos aquí. Orden 3. Como pueden notar, se va ligeramente ajustando mejor esa curva. Grado 4. Orden 4. Orden 5. Mejor. Y acá un detalle. El detalle es el siguiente. ¿Sí? Si bien es cierto que yo puedo utilizar orden 15, le voy a dar un mensaje. Vean. Una advertencia. El polinomio no es único. El grado debe ser mayor e igual. No, debe no, ¿no? El grado es mayor o igual al número de puntos de la data. ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces, ¿qué cosa exige acá el MATLAB? De que el grado del polinomio que queremos utilizar no debe ser mayor e igual. Si tenemos 6, hasta 5 funciona. Pero si aquí tuviéramos, no sé, 50 medidas, o sea, puedo usar hasta grado 40. Porque si no, la solución no va a ser efectiva. Bien, entonces, no olvidemos que no exageremos con el orden o con el grado del polinomio. Algo más.
Deben, dicen, pero si la idea es pasar una curva, y eso no es una curva, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo es que llegamos a la curva? Lo que ocurre es que para llegar a la curva debemos necesitar más puntos. Entonces acá viene una pequeña modificación. Vamos a señalar XX y así. XX empieza en 0, acaba en 5. Es tan igual como el X solo. Pero la diferencia es que XX lo subdivide en más cantidades. Esta de 1 en 1, y aquí está pues en cada 0.0, bueno, y algo más. El estimado lo hacemos con el XX. Y graficamos el XX con el estimado. Ahora sí le debe salir una curva. Un poco ya más, ¿cómo llamarlo? Más exagerada, por lo mismo que el orden es elevado. Bajemos el orden a 2, a ver. Y ahí está. Vean qué va ocurriendo cuando el orden va subiendo. Ya cuando exageramos, ya hay por ahí una modificación. Vean, cuando ya es 6, ya me da esa advertencia, ¿no? Entonces no se ajusta para casos tan elevados. De esa manera. Entonces, eso sería lo que es la regresión no lineal o también denominada polinomial. Una regresión muy particular que nos resuelve. Veamos los coeficientes. Miren, vamos a dejarlo en 2 nada más. O en 5. Colocamos por acá C. Nos da entonces, ¿cuántas variables teníamos? 6, ¿no? El A su 5, A su 4, A su 3, A su 2, A su 1 y A su 0. En vez de utilizar una expresión como la siguiente, 0. En vez de colocar 0.2417, ¿no? Podríamos colocar de frente C sub 1 por X elevado a la 5 más. De la manera como deberíamos haber construido, ¿no? El segundo coeficiente por X4. El tercer coeficiente por X al cubo. El siguiente coeficiente por X al cuadrado. El siguiente coeficiente solamente por X. Y el siguiente coeficiente, o el último coeficiente, solo. Entonces, para no escribir toda esta expresión matemática que hace un rato lo hicimos para el caso de la regresión lineal, donde A su 0 y A su 1 estaban descompuestos porque obtenía valores de C, entonces también de otra manera y vamos formando el polinomio. Entonces, todo eso lo evitamos con el polival. Con eso se resuelve. Entonces, a ver, ahora nos faltaría el coeficiente R. El coeficiente R es copiar lo que ya existe ahí y lo agregamos a la parte final. La cantidad de elementos para Y, el promedio, acá no usamos el cal, sino usamos el estimado, y ahí todo igual. Vamos. Salió 11.06. ¿Qué ocurrió por acá? A ver. Ocurrió de que yo estoy evaluando con este artificio de obtener una curva, pero tendríamos que hacerlo con el simple. A ver, a ver.
A ver, cantidad de elementos. Está bien. Esto de acá también. Está bien. Y nos sale 1. Vean. O sea que está óptimo, ¿no? Está óptimo. Entonces, para hallar el coeficiente R, no usemos este artificio. Vamos a quitarlo por aquí y meterlo acá. Okay. El artificio de trabajar con más puntos. Ahora sí, sale 1. Mientras que lo anterior representa el gráfico para un polinomio de orden 5, ¿no? Exageradamente de orden 5. Vamos a hacer un ejercicio un poco más elaborado, ¿de acuerdo? Estoy aquí compartiendo una tarea. A ver, un instante. Ahora sí. Esto ha sido un ciclo anterior, donde una práctica de laboratorio. Bueno, en ese entonces, 2019, se le pedía que lo hagan en el mismo salón de clases. Y ellos tenían que trabajar con el Git o el Guide del MATLAB, formar todo esto de acá, y de tal manera que cuente con los botones, cada vez que nosotros presionemos nos salga pues un resultado para un polinomio 1, polinomio 2, etc. A ver, por supuesto que en este lado izquierdo teníamos que emplearlo para poder ingresar los valores y tener un gráfico de ese tipo. Entonces, primero dice calcular 1, entonces se pedía trabajar con un polinomio de grado 4. Luego, el otro botón, grado 5. Y el otro botón, borrar. Y los datos son los que están aquí mostrados. Se muestran los valores de abertura de las tamices versus porcentaje de pasa. Entonces acá tenemos nuestro gráfico. Bien. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 resultados. Bien, entonces simplemente copiamos. ¿De acuerdo? Copiamos y lo llevamos al MATLAB. Nos vamos acá al MATLAB. Ejercicio de aplicación. Y hasta ahí. Pero claro, están, como se dice, un poco desordenados, ¿no? Hay que ordenarlos. X. Es más, miren, para ordenarlo puede ser más sencillo si hacemos esto. Yo tengo la matriz A con todos los valores que he copiado y pegado de la tabla. Pero de esa matriz, la primera columna viene a ser los valores de X. Entonces, hagamos uso de lo que ya conocemos. Tomamos de la matriz A todos los valores de filas de la primera columna. Y de manera similar lo haríamos para Y, que corresponde a la segunda columna. Y con esto ya tenemos el X y el Y. Y como ya anteriormente lo hemos desarrollado, es prácticamente copiar y pegar, copiar y pegar. Ya está ahí todo el código. Nos decían de orden 4, el primer caso, ¿no? Primer caso.
En el caso de orden 4. Polinomio obtenemos sus coeficientes. Esto lo vamos a borrar para poder tener la curva más completa, más exacta. El coeficiente R no me están solicitando. Y, a ver, veamos el resultado. Aquí sí hemos fallado, ¿no? Porque no es de 0 a 5. A ver, ¿el X de dónde va? Empieza en 0.0750 y acaba en 9.5250. Ahora sí. El primero y el último de X. Y ese sería de orden 4. La aproximación. Exagerado, quizás sí, pero ahí tenemos una aproximación para esa cantidad. Claro que aquí nosotros también lo podemos mostrar en forma logarítmica, ¿no? A ver, si es en forma logarítmica, no usamos plot, usamos semilog x. Y ahí tenemos el resultado. ¿Bien? Si queremos de orden 5, más exagerado, de orden 3, ya se ajustaría mejor, quizás orden 2, en fin. Entonces todo va a depender del orden de ese polinomio, ¿no? Para poder entonces encontrar algo muy cercano. ¿Qué ocurre si nosotros no consideramos? Vean, voy a hacer un paralelo en la parte de abajo. Esto acá. Ustedes obtienen, evalúan con los valores iniciales de X. A ver, hacemos este ejemplo. De ahí. Como pueden ver, muy pobre el trazado, ¿no? Orden 4. Un poco mejor, ya que un poco mejor. Entonces, ese sería el procedimiento. No sé cómo ustedes lo están observando, chicos. Si hay dudas, pregunten, por favor. Comenten. Para que se pueda comprender bien. Es casi una plantilla lo que estamos mostrando aquí. Y lo que ustedes deberían siempre estar empleando. Solamente cambien ahí el coeficiente, perdón, el número de orden del polinomio. Y así lo van ajustando. ¿Alguna duda con respecto a esta parte del polinomio? Todo está claro, al menos el uso del comando, porque es directamente, ¿no? El polyfit me llega a los coeficientes directamente. Y el polyval evalúa con los coeficientes. Es como trabajar con el polinomio completo, ¿no? Pero a veces trabajarlo completamente no nos olvidamos del puntito, del x elevado al cuadrado, del cubo, y por esa razón entonces más práctico usemos los comandos. Ahora, ese artificio que estoy usando lo hago con la finalidad que se pueda tener mayor cantidad de puntos. Pero si no, lo ignoramos. Lo ignoramos y trabajemos solamente evaluando el nuevo polinomio obtenido, logrado, con los valores iniciales de x, tal como ustedes lo ven en la línea número 79. ¿No? Estoy evaluando directamente con x. Y eso haría entonces que podamos tener los y estimados. Pero como son pocos los y estimados, voy a hacer acá un cambio, ¿no? Pequeño cambio. Son pocos, quiere decir que si el x solamente, a ver, vamos acá, a ver, un cos x, y, tiene 8 valores, ¿ven? Tiene 8 valores, entonces eso quiere decir que el y estimado también va a tener 8.
¿Qué sucede cuando tenemos 8? 8 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué hace el MATLAB? El MATLAB lo une con rectas. Por esa razón que no se ve, digamos, muy apreciado. Lo ideal sería que no tuviéramos 8 valores, sino tuviéramos mucho más. Entonces, en vez de tener 8, tengamos pues 50. Y si unimos todos esos puntitos, ya saben que el resultado va a ser mejor apreciado, ¿no? Casi como una curva. Esa es, digamos, la diferencia entre el uso del Polyval evaluado con un X particular que siempre va a tener o va a contener todo el dominio, o simplemente lo evaluamos con los X restringidos del problema, que solamente son 8. ¿Bien? Yo podría decir que acá queda todo, pero si quieren algo más exacto, más presentable, ya lo hacen con el artificio, pero sin dejar al lado que ese X que se va a utilizar en la evaluación del polinomio tenga el menor valor, tenga el mayor valor. E internamente, por supuesto, hay que generar más puntos. ¿De acuerdo? Entonces, XX empieza en 0.0750 y acaba en 9.5250. Este X también empieza en 0.0750 y también acaba en 9.5250. La diferencia es que este X solo tiene 8 elementos. En cambio, el XX tiene 100 elementos. Ahí va la diferencia. Bien, entonces aquí, no sé, si tuvieran preguntas para seguir avanzando con los temas. ¿Sí? ¿Entiendo todo bien? Ok. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, entonces quiere decir que todo se está entendiendo, ¿no? Lo asumo de esa manera. Sigamos entonces con lo siguiente. Vamos a compartir las diapositivas. Esto ya ustedes lo pueden hacer, control C, control V, y como les explicaba, van a poder notar de que a mayor, ¿no?, cantidad de coeficientes o grado del polinomio, la curva se irá ajustando mejor, como lo pueden ver acá. Y bueno, como hace un rato les comentaba, la regresión múltiple, donde ya trabajamos con dos variables independientes y una dependiente. Es como si estuviéramos escribiendo acá hasta la ecuación. Y depende de dos variables, x1 y x2. Y tanto x1 como x2 tienen sus coeficientes, o sea, son incógnitas. Y a la vez tenemos también la constante. O sea que son tres incógnitas que debemos resolver. Y esas tres incógnitas las podemos hallar con ayuda
de esta matriz, perdón, de estas ecuaciones que formarán luego una matriz. Pero se puede trabajar con más incógnitas, por supuesto. Vean este caso de aquí. Pero ya no se puede graficar, no se puede representar. Y como no se puede graficar, entonces por eso yo he optado en no emplearlo, no utilizarlo, ¿no? Solamente nos limitamos a un caso de 2 variables independientes, lo cual sumaría 3 con la dependiente, y lo cual sí es posible representarlo gráficamente. En este caso, el MATLAB no tiene ni un comando. Entonces, somos obligados a hallar cada uno de las ecuaciones. Entonces, ¿cuáles serían los datos del problema? Una columna de números para x1, otra para x2 y otra para y. Entonces ahí podemos tener de repente 10 datos. ¿Ya? Acá veo un dato, ¿no? Una fila, mejor dicho, de datos, otra más, y así hasta el final. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el final. Pero tenemos 10 conjuntos. Si son 10, este número que está acá, o esta variable, sería 10. ¿Cierto? Ese que es sumatoria de x1, hay que sumar toda esta columna. Sumatoria de x2, sumamos la segunda columna. Y sumatoria de y, sumamos la última columna. Ya se formó la primera ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? Con 3 incógnitas. ¿Cuáles son esas 3 incógnitas? A su 0, a su 1 y a su 2. Formemos la segunda ecuación. En la segunda ecuación tenemos la sumatoria de x1, que ya lo hemos calculado. La sumatoria de x1 al cuadrado, habrá que multiplicar esta columna x1 consigo misma. Y luego sumar todos los elementos. Aquí hay una combinación. O sea, multiplicamos las dos primeras columnas, x1 con x2, y las sumamos. Esto ya lo conocemos, también lo conocemos, y esto lo llamamos lo mismo, pero con x2. Al igual, x1 por y y x2 por y. O sea, tenemos todo a partir de esas 3 principales columnas de datos, x1, x2 e y. Y el siguiente paso sería formar el sistema de ecuaciones, utilizar el método de la matriz inversa, y con ello obtenemos los 3 coeficientes, el A0, el A1 y el A2. Y acabamos. Claro, graficar el plano y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver, solo que este ejemplo está extendido para 3 variables. O sea, latitud, altura y longitud. Son 3 variables. Y con esos 3 obtenemos la temperatura. Pero como la idea es graficar, representarlo así en forma gráfica en 3D, no vamos a poder hacerlo, ya que son 3 variables. Tendríamos que ignorar una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces ignoramos una de ellas y vamos a tener en este ejemplo, estamos utilizando solamente latitud y altura. Y vean los puntos, cómo están ellos distribuidos. Latitud y altura. O sea, el x2 y el x1. Y la temperatura sale en el eje Z. Luego, con ayuda ya de los comandos, graficamos un plano. Recuerden que yo les comentaba casi al inicio de clase, ¿no? Si yo tengo que trazar una recta, es para el plano. Un sistema de coordenadas con 2 variables. Pero si ya tengo un plano, necesito representarlo ya en un sistema de coordenadas con 3 variables, x, y y z. Y aquí está. Y como pueden ver, estos puntos están muy próximos al plano.
arriba del plano, debajo del plano, pero ahí, alrededor del plano. Aquí ya no se utiliza una recta, sino un plano, porque estamos trabajando con 3 ejes de coordenada. ¿Está bien? Listo, entonces pasemos a esto de aquí y luego ya nos vamos, no sé si estamos con tiempo. Sí, yo creo que vamos a acabar con la regresión no lineal múltiple y la exponencial logarítmica ya lo pasaríamos para el día lunes. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a tener que copiar algunos valores de aquí. Lo voy a hacer. A ver, me da un instante para poder copiar esos valores. Están como figura en la diapositiva, por eso no se puede hacer el control C, control V. Recuerden que esta es una regresión lineal que a la vez es múltiple. Sí, Jonah, había apagado el micrófono, como estaba digitando nada más, por eso no me oían. No hay problema, voy a dejar el micrófono ya activo. Bueno, estoy digitando los valores en la diapositiva. Y se lo puedo pasar también inmediatamente para que no estén tampoco copiando todo ello, ¿no? Pero al parecer creo que vamos a tener que apresurarnos. 34.8, 33.45, 28.7, 32.45, 31.8, 30.867, 36.35, 30, 23.9, 28.45 y acabamos con 25.9. Un poco complicado esto. Y la otra variable es la altura. La altura. A ver, hacemos lo mismo. 41, 440, 25, luego viene 28.51, 38.40, 14.61, 8.15, 23.80, 39.18, 20.40, es 1000, 36.93, 597, 315, 459 y 19. Sí, acabamos. A ver, para que sigan, y les pongo lo que acabé de digitar. De todas maneras vamos a verificar, no sé que me he perdido por ahí, a ver, la altura. Sí, todos son 16, todo correcto. Entonces, vamos a seguir lo que indica la diapositiva, ¿de acuerdo? Lo que dice la diapositiva, a ver, por aquí. Aquí estamos. Como pueden notar, lo que se está pidiendo aquí es formar estas 3 ecuaciones.
¿Qué debo hacer? A ver, para formar las tres ecuaciones, ¿qué necesito? Sumatoria de y, sumatoria de x1, sumatoria de x2. Recuerden que x1 es ¿qué variable es? Latitud, y esta es la altura, y el y es la temperatura. Entonces tengo que hallar sumatoria de y, sumatoria de x1, sumatoria de x2, sumatoria de x1, o sea, latitud por temperatura. Esto ya está, esto al cuadrado, y así. Todo eso ahí debemos de calcular. ¿Está bien? Y n, que bueno, ya lo conocemos. Todo esto de aquí sería nuestra matriz A, y esto de aquí sería nuestra matriz B. Vamos allá a la matriz A y B. Luego, con el método de la matriz inversa, obtenemos directamente los tres coeficientes. Así, todo de inmediato. A ver, vamos a formar la matriz A. Sumatoria de x1, sumatoria de x2, etc. ¿De acuerdo? Cambiamos de pantalla. Sumatoria de x1, que es la suma de todo lo x1 habíamos indicado que es latitud. Vamos por acá. Ya está. Suma de x2 de la altura. Suma de y es la temperatura. ¿Qué más necesitamos? Suma de x1 por y. O sea, latitud lo multiplicamos punto a punto con la temperatura. Ponen el puntito, producto, ¿no? Como a la mano, ¿no? Pulgar con pulgar, etc. Y eso lo sumamos. De manera similar hacemos con respecto a la altura, con la temperatura. A ver, ¿qué más necesitamos? Necesitamos x1 al cuadrado. x1 cuadrado, que sea de esa manera. Y x1 viene a ser nuestra latitud multiplicado por la latitud, y ya con eso, coloquemos los puntos y coma al final, punto y coma al final, y aquí hacemos ahora el x2 elevado al cuadrado, que viene a ser nuestra altura. Ya tenemos, me parece, todas las variables. Ahora formamos la matriz A. A ver, no creo que se estén perdiendo, ¿no? La matriz A es aquella que estamos trabajando, vean, con n, son 16, debo colocar 16, sumatoria de x1, que sería sx1, nuestra variable, sx2, nuestra segunda variable. Vamos a la segunda fila, colocamos sx1, sx1 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y de manera similar hacemos con b. Muy bien, entonces regresamos al MATLAB. Entonces empezamos con 16, ahora sí n, que era la longitud de t. En realidad de cualquiera, ¿no? Porque todos tienen la misma cantidad. Y aquí sí colocamos sumatoria de x1, sumatoria de x2, vamos a la siguiente fila. Sumatoria de x1, colocamos así en forma ordenada. Luego viene sumatoria de x1 al cuadrado, sumatoria de x1 por x2. Esto no lo hicimos, voy a tener que hacerlo. Sumatoria de x1 y sumatoria de x2. O sea, la latitud por la altura. Y la última fila está definida por sumatoria de x2, sumatoria de x1 y x2. Tener mucho cuidado para no confundirnos con las variables. Y sumatoria de x2 elevado al cuadrado. Ya está. De manera similar hacemos para b. En el caso de b está constituido por una suma de y, punto y coma,
la sumatoria de x1 por y, punto y coma, y la sumatoria de x2 por y, punto y coma. Y los coeficientes, que vamos a llamarle co, sería la inversa de a por b. Previamente vamos a ir al determinante de a, solo para estar seguros de que el determinante no es igual a 0. Listo, diferente de 0. Entonces ya puedo hallar el a y el b y nos sale 3 coeficientes. Y sería su 0 el primer elemento, ¿cierto? Porque lo hemos colocado en ese orden. ¿Quién sería el segundo? Y el tercero. Ya tenemos los 3 coeficientes. Ya podemos entonces ahora representarlo en el espacio. A ver, grafiquemos entonces. Hasta ahí todo bien. Solamente estamos usando la teoría, estamos usando las expresiones matemáticas. Y por supuesto, estamos también trabajando con la inversa de la matriz para poder hallar esas 3 incógnitas. Si queremos hacer el gráfico, la representación, entonces necesitamos usar el comando plot3. ¿Recuerdan el comando plot3? ¿Qué graficaríamos? Altura, latitud versus temperatura. A ver. Ya está. Y podemos hacer los giros. Y también vamos a agregarle la altura para poder distinguir la latitud y la temperatura. Ahí tenemos entonces nuestros datos. ¿Qué debo hacer acá? Debo reemplazar, obtener un y estimado, ¿recuerdan? Con los valores que hemos definido, con los coeficientes que hemos obtenido. De tal forma que podamos entonces hacer una estimación, una regresión, ¿no? Por ahí más o menos pasar el plano. Ahí se ve. A ver, para entender mejor esta parte. Nosotros hemos trabajado solamente con las dos primeras variables, ¿no? Este es el y, este es el x1 y este es el x2. Esto de acá, no. ¿Qué sucede si por ahí tuve una latitud, por ejemplo, de 40? No, de 34 mejor. 34 exacto. Y una altitud de 3400. ¿Esos datos están en esas dos columnas de x1 y x2? No están. Entonces, con estos datos, ¿cuál creen que sería la temperatura? No se sabe. Sin embargo, considerando que nuestra expresión está aquí, ¿no? Porque eso no lo estamos considerando. Entonces, si hemos hallado, bueno, acá le he puesto B sub 0, B sub 1, B sub 2, pero debería ser A sub 0, sub 1, sub 1. Bueno, no me interesa. Y allí estos tres. Reemplazo latitud por 34. Reemplazo altura por 3400. Y eso nos daría una temperatura estimada. Entonces, para eso es entonces nuestro ejercicio de poder establecer un plano. Por ejemplo, que sea así el plano. De tal manera que para valores de x1
Y de X2 puede determinar el Y o la temperatura. Entonces, antes, ¿qué hacíamos? Solamente entramos un dato, un valor, o sea, el X. Claro que el X aparecía con X cuadrado, X al cubo, X a la cuarta. Pero ahora tenemos que trabajar con dos valores que ingresan, dos mediciones, dos datos reales, pero con la diferencia que son ingresados de manera lineal. O sea, esta es una regresión múltiple lineal. Así, nombre completo. Bien, entonces vamos ahora a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar con los coeficientes que hemos obtenido. Vamos al MATLAB. Y por aquí colocamos el comentario evaluando. Para evaluar vamos a llamarle T estimada, ¿no? T estimada. ¿Cuáles son los coeficientes? A sub 0 por, más A sub 1 por, ¿cuál viene a ser la primera? ¿La altura o la latitud? Creo que hemos hecho al revés. A ver, déjenme ver. Latitud y altura. Vamos a seguir ese orden, ¿no? Aunque al revés. Ya, vamos a hacer mejor ese orden del gráfico. A sub 2 por la latitud. Entonces, con esto hemos obtenido los valores estimados. Y de manera muy similar, podemos también representar estos valores estimados. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar acá latitud 1, altura 1. Evaluando, para el ejemplo que hayamos hecho, ¿qué ocurre si es que la altura 1 vale 3400? 3400. Y la latitud 34, ¿no? Estoy colocando valores muy arbitrarios. A ver, ¿cuánto sería la temperatura? Evaluamos y nos sale que la temperatura sería, a ver, bueno, bien elevado, ¿no? Poco extraño que me salga una temperatura tan elevada. O a menos que esto esté al revés. Sí, pues, acá era la latitud y la otra es la altura. Ahora sí. Tampoco. A ver, vamos a tomar un valor que esté dentro de la tabla. La latitud, la primera, 29.767. 29.767. Latitud 41. Esto nos debería salir una temperatura de 56. Ah, no, hay algo por acá. Algo se ha cometido, un error, porque no debería salir así, de esa manera. Esta es nuestra primera variable, estoy considerando que es latitud. Está bien, latitud, la primera, y la segunda altura. Latitud, altura, temperatura. Acá tenemos latitud por temperatura, altura por temperatura. X1 sería latitud, acá altura, latitud por altura. Aparentemente todo está bien.
Por aquí, a ver, sumatoria de x1, x2, x1, x1 al cuadrado, x1 por x2 y x2. Bueno chicos, no se preocupen. Ahora sí, ya salió. Alguna actualización de valores, de cantidades. Entonces sale una temperatura de 54. Bueno, que sí, realmente tiene sentido según la tabla que nosotros hemos ingresado, ¿no? Que debe haber salido 56. Pero nos sale 54. Bueno, estamos pendiente la representación del plano. ¿Perdón? Lo haríamos con apoyo de esa expresión matemática de los coeficientes obtenidos. Muy bien, entonces vamos a dejarlo acá, ya estamos en la hora. Y no sé si tuviera alguna pregunta, alguna duda antes de retirarnos. Por favor, no olviden el trabajo, es para el día de mañana. Recuerden que las tareas académicas van a ser 4, ¿no? Se van a ir sumando y luego se promedia. Y esa nota, si no me equivoco, tiene un 10%. Claro, muy poquito, pero en algo ayuda, por eso es importante que ustedes cumplan con la tarea. Bien chicos, entonces quedamos así. No olviden, para el día de mañana, el link ya está ya modificado. Mañana sábado hasta las 9 de la noche. Muy bien, entonces nos vemos el día lunes. Buenos días con todos. Víctor, gracias. Hasta luego. Este archivo lo voy a subir a la aula virtual como de costumbre, pero ya estaría en la unidad número 4. ¿Está bien? En la unidad número 4. Bien, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.